Vamos a empezar con el término de impedancia resistiva. Habíamos visto que para corrientes alternas, tanto el voltaje y la corriente que pasa a través de una resistencia se encuentran en fase. Si nosotros escribimos la ecuación o la ley de Ohm expresada como ecuación, nos la podríamos colocar de esta manera. Vamos a poner que IM es igual al voltaje entre la resistencia. Recuerden que por notación la corriente en alterna se pone de esta manera, mientras que el voltaje se pone V sub M. ¿Okay? O, bueno, la otra forma de expresarlo despejando el voltaje es que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. También sabemos que una señal de voltaje V, cualquiera que sea en alterna, lo voy a colocar aquí, esto va a ser igual a, expresándola en su forma normal, es una señal senoidal con cierta velocidad angular. Y esta señal, que es por ejemplo este voltaje, o nosotros la podemos expresar en notación fasorial, que sería como que V es igual a V y el ángulo que tiene esa señal es 0 grados, nosotros lo podemos ver. Ahora recuerden muy bien que esta V que nosotros estamos colocando aquí, o ese valor, es como tal el valor que tenemos en alterna entre la raíz de 2. Es importante que no olviden hacer este pequeño paso cuando cambian a la notación fasorial. Vamos a unir estos dos conceptos, vamos a colocarlos aquí, tomando a partir de esta ecuación. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar la corriente, sería igual al voltaje que nosotros tenemos en RMS, aquí lo tenemos, que tiene ángulo 0, entre la resistencia por esta fórmula y el ángulo de desfase que provoca esa resistencia, el ángulo θ provocado por la resistencia. Ahora, si ustedes recuerdan en las tareas, podemos hacer esta división de dos números imaginarios o complejos como BR, y lo que tenemos que hacer es restar restar los ángulos de fase, que sería como el argumento del número complejo. Continuando, para hacer esta expresión más pequeña, sabemos que el ángulo que provoca una resistencia, o más bien dicho, la desfase que provoca una resistencia, este es 0. Por lo tanto, esta operación entre los ángulos sería 0. Bueno, nosotros lo podemos expresar como que esa I va a ser igual a voltaje entre resistencia, el ángulo de 0 menos 0, que a fin de cuentas es voltaje entre resistencia con un ángulo de desfase 0. Ahora, esto nuevamente está como notación fasorial. Si nosotros lo pasamos a dominio del tiempo, lo voy a colocar aquí abajito, aquí, esto lo ponemos a dominio de tiempo, vamos a ponerlo aquí. Recuerden que cuando tiene una notación fasorial y lo pasan a dominio de tiempo, lo que deben de hacer es multiplicarlo por raíz de 2. Y bueno, este es el ángulo que debería de incluir nuestra señal, el ángulo de fase o desfase, ¿no? Por lo tanto, y finalmente en el dominio del tiempo nosotros lo podemos escribir este resultado como la multiplicación, o tiene que ir multiplicado por raíz de 2, voltaje entre resistencia, y según el ángulo de fase que nosotros tenemos ahí, sería solamente seno de WT. Recuerden, este elemento que nosotros vemos aquí abajito, nosotros lo podemos expresar como, lo voy a colocar aquí arribita, Z de la resistencia. Este Z es la impedancia. La impedancia de una resistencia es igual a la resistencia, el valor que tenga la resistencia, y el ángulo que provoca de fase o desfase, que la resistencia provoca 0 grados de desfase. Esto es muy importante que lo entiendan. A fin de cuentas, esto es lo que es la impedancia resistiva. Tiene partes importantes esto. De entrada, tiene una magnitud, que nosotros lo podemos ver aquí, y tiene un ángulo asociado. La magnitud es el de la resistencia y el ángulo asociado es el ángulo de desfase que genera. Ahora, es una impedancia porque se puede decir que impedirá el flujo de carga a través de la red.
Por otro lado, si nosotros vemos esta notación de la impedancia, se puede parecer mucho a un fasor, pero no es un fasor. Solamente la notación se parece, pero no es un fasor. Si nosotros vemos esta señal, cuando la pasamos a dominio fasorial, la notación es muy similar. Es un valor y un ángulo de desfase, pero no es así. Los fasores existen en este tipo de señales que varían con el tiempo. Este es un valor estático, es un valor estático que le pertenece a la resistencia, es la impedancia resistiva, que es cuánto va a impedir el flujo de carga en una red de corriente alterna. Entonces tiene que quedar muy claro que aunque se parece la notación, esto no es un fasor, ¿sí? Pero nos sirve para hacer los análisis que tenemos que hacer para para circuitos de corriente alterna. Las unidades de la impedancia son ohms. No olviden esta ecuación, que es la impedancia resistiva.